Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de bachillerato por madurez en educación cívica. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la primera de las preguntas. Vamos a leer el siguiente texto. Régimen político, donde se recurre a la represión y otros métodos forzados para ejercer su voluntad sobre la población civil, se ha caracterizado por limitar, es decir, restringir las libertades personales. El texto anterior hace referencia a qué definición: legitimidad, reformismo, autoritarismo o gobernabilidad. En este caso, vean que acá marcamos nosotros, en el documento original no traía la marca, acá marcamos en negrita las palabras claves que debemos identificar que hacen referencia a una dictadura, por ejemplo, o a un régimen autoritario, porque es represión, es decir, uso de fuerza y de métodos forzados. Estamos hablando de autoritarismo, la seleccionamos y el sistema está programado con la respuesta que es correcta, entonces nos lo va a indicar. Le vamos a dar enviar y nos va a indicar que la respuesta es correcta. Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Lea el siguiente esquema: régimen político de modelo inglés. El ejecutivo, hay un rey, que es la jefatura de Estado por herencia, y hay un primer ministro, que es la jefatura de gobierno. El judicial, hay jueces, y en el legislativo está la Cámara de Comunes y la Cámara de Lores. En este caso, el esquema anterior se identifican características del régimen político democrático desarrollado en Inglaterra, denominado. ¿Cuál es el régimen que hay en Inglaterra? Se recuerdan que como hay dos cámaras y se elige un primer ministro, estamos hablando de un régimen parlamentario. Ese es el caso del régimen democrático desarrollado en Inglaterra. Presidencialista tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Costa Rica y Chile, además de Uruguay, que deben reconocer ustedes. En el caso del federalista tenemos a Alemania, Estados Unidos y la India, que tienen que reconocer. Y unitario, en este caso, hace referencia a un único partido, que también hay algunos ejemplos que más adelante vamos a ver. Seleccionamos la opción D, que es la correcta, y le vamos a dar enviar. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. Vamos a leer primero la pregunta que está acá al final. ¿Cuáles números identifican dos características de los regímenes políticos islámicos en el mundo contemporáneo? Entonces vamos a leer la número 1. Se vincula la legitimidad del poder político con el ámbito religioso. Sí, es cierto, está muy vinculada la parte religiosa a la política, no hay separación en este caso, entonces la 1 es correcta. Vamos a las opciones de una vez para ver cuáles tienen uno, que serían la C y la D. La B y la A se descartan porque no tiene uno y dijimos que la 1 es correcta. Se garantiza la igualdad política y electoral entre hombres y mujeres. No, recordemos que entre las denuncias públicas que se hacen es por la enorme diferencia que hay en el ámbito del género entre el hombre y la mujer. Las mujeres tienen muchas limitaciones en el régimen, en algunos regímenes islámicos, y entonces la 2 no, descartamos la 2, ya sabemos cuál era la respuesta correcta, pero también tenemos que seguir la lectura de las opciones para confirmar, para verificar. La soberanía pertenece solo a Alá y la ley es su decreto y orden. Recordemos que en el mundo, para la religión musulmana o islámica, el Dios es Alá, recibe ese nombre, y por tanto la respuesta correcta ya la tenemos. Vamos a leer la opción 4. Se favorece el pluralismo político e ideológico en el ejercicio del poder. No es correcta, no es una afirmación tan certera para el régimen político islámico, entonces tenemos que 1 y 3 sí. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. Rafael Leonidas Trujillo gobernó República Dominicana durante 31 años. Su dictadura es considerada una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Utilizó, acá hay que corregir esto, una política represiva con la prohibición de otros partidos políticos y el terror a través de los militares. Los ciudadanos eran obligados a incorporarse al Partido Dominicano si querían desarrollar una vida normal e incorporarse al mercado laboral. De acuerdo con el texto anterior, los regímenes dictatoriales limitan, es decir, restringen la participación de la ciudadanía, contrario a lo que sucede en regímenes democráticos como el de Costa Rica, donde, ok, se favorece la participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales y el respeto de sus derechos. Sí, esta es una opción,
que no es una limitación, sino que es algo que en Costa Rica existe, a diferencia de lo que vimos en el texto con República Dominicana en la época de Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, la opción A es correcta, parece ser la respuesta, pero tenemos que leer todas las respuestas, todas las posibles opciones, porque tenemos que descartar que no sea otra la respuesta. El poder recae en las autoridades del gobierno central para aprobar las leyes. No sería correcto. La imposición del poder se basa en la existencia de un líder carismático que concentra las decisiones políticas. Esto sería, por ejemplo, de un régimen populista, la opción C. Y la D, se prohíbe el pluralismo político para favorecer el unipartidismo como parte de los procesos electorales. No, no existe el unipartidismo, más bien existe el pluripartidismo. Recordemos que venimos de una elección para presidencia y diputados en donde habían más de 26, 25, 26 candidaturas y por tanto eso es un ejemplo de pluripartidismo y no de unipartidismo donde solo tendría que haber una. Entonces, tenemos la opción A como correcta, la seleccionamos y la vamos a dar a enviar. Muy bien, recuerden ustedes que pueden practicar totalmente gratuito este ejemplo de examen en socratic.com y la habitación que ustedes deberían anotar es Cívica 2030 para que puedan practicar. Recuerden igual que tenemos disponibles en el canal un resumen en PDF a la venta. El resumen incluye todos los temas del examen en las asignaturas de estudios sociales o también de educación cívica. Vamos a la pregunta número 5. Lea el siguiente texto. El sistema político de China se basa en el poder del Partido Comunista. Este instituye que nada se puede lograr fuera de él, por lo que la ciudadanía tiene que acatar todas las leyes que establece el partido del gobierno. El texto anterior hace referencia al régimen político que se desarrolla en China, el cual es de tipo, recordemos que en China hay un único partido político legal, que es el Partido Comunista, y en este caso, al igual que en Cuba, por ejemplo, que en Siria y República, perdón, y sí, la República de Corea del Norte, es o son ejemplos de regímenes políticos unipartidistas, que sería la opción correcta, la opción A. Leemos las demás: pluripartidistas, bipartidista y libertario, que no son correctas. Enviamos, muy bien. Vamos a la pregunta 6. Nelson Mandela nació en Sudáfrica, trabajó activamente para abolir las políticas del apartheid del Partido Nacional en el poder, llevado a los tribunales por sus acciones, declaró: he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He abrigado el ideal de una sociedad libre y democrática en que todas las personas vivan unidas en armonía y con las mismas oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y espero conseguir, pero es un ideal por el que estoy preparado para morir si es necesario. El texto anterior hace referencia a los aportes de Nelson Mandela dirigidos a restringir, en este caso quiere decir limitar la participación electoral de la oposición política. No, eso no era lo que buscaba Mandela, sino abrir, que existiese la igualdad de oportunidades en su país, que estaba limitado a el régimen político del apartheid, al dominio de los blancos, que eran la minoría de la población, sobre los negros. Fortalecer prácticas democráticas, sí, y el respeto por los derechos humanos. Sí, esta era la idea de Nelson Mandela, por la que él luchó y dijo que estaba dispuesto inclusive a morir. Consolidar el anarquismo en los procesos electorales no es correcto, y limitar el pluralismo político e ideológico en el mundo contemporáneo. Acá lo que estaría mal, porque por ejemplo, el pluralismo político e ideológico es muy positivo, pero cuando se habla de limitar es restringir, poner una cerca, en este caso sería como eliminar, etcétera. Serían palabras que podríamos asociar a limitar y que por tanto no dan con la respuesta correcta, que dijimos en la opción B. Nosotros la seleccionamos y la vamos a enviar. Muy bien, vamos a la pregunta 7. Considere el siguiente esquema. Tiene un espacio que hay que completar: régimen político unipartidista. Hay que buscarlo. Lideró el Partido Comunista de Cuba, sobre el cual gira la toma de decisiones políticas de esa sociedad desde 1959 hasta la actualidad. Impulsó y dirigió la lucha del pueblo cubano por la consolidación del proceso revolucionario y el avance del socialismo. ¿Cuál nombre completa correctamente el esquema anterior? Estamos ante un caso de una biografía de líderes políticos, y en este caso, en Cuba, recordemos que es Fidel Castro Ruz, el líder, Benazir Bhutto,
es para el caso de Pakistán, Aung San Suu Kyi para el caso de Myanmar o Birmania y Mikhail Gorbachev para la antigua Unión Soviética y posteriormente Rusia. Entonces, tenemos acá que la opción correcta la C, la seleccionamos y la enviamos. Vamos a la pregunta 8. El siguiente texto, el Poder Ejecutivo en Chile, se encuentra quien encabeza el gobierno de la República, el cual es electo mediante el sufragio, es decir, el voto popular y directo por los ciudadanos mayores de 18 años, por periodos de 4 años, y es quien ejerce como jefe de Estado y jefe de gobierno. Texto anterior hace referencia al régimen político democrático de Chile, el cual se caracteriza por ser de tipo, ok, recordemos que en este caso, tanto Chile como Costa Rica y Uruguay que entran en el examen, estos tipos de regímenes políticos son presidencialistas. Entonces la opción correcta sería presidencialista, no populista, no monárquico ni parlamentario. La opción B la correcta, la seleccionamos y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta número 9. De las siguientes características, el gobierno federal ejerce de forma exclusiva competencias indispensables para garantizar la unidad política y económica de la nación en áreas como la política exterior y la defensa. El resto de competencias corresponden a los gobiernos federados o se ejercen de forma coordinada en ambos niveles del gobierno. Acá el texto está complejo, no nos está indicando mucho para poder identificar el país al que hace referencia. Entonces, nosotros tenemos que identificar y tenemos que saber, por ejemplo, que Uruguay, ya dijimos anteriormente, al igual que Chile y Costa Rica, es un régimen presidencialista, entonces se descarta porque no es un federal. Irán es un ejemplo de régimen islámico, entonces tampoco sería la respuesta correcta. Estados Unidos, Alemania y la India son ejemplos de régimen federal, de gobiernos federales. Entonces la opción C es la correcta y Arabia Saudita es un ejemplo de régimen islámico, entonces no es correcto. Muy bien, la opción C. Tenemos que tener en cuenta eso. Toda esta información está incluida en el resumen que tenemos disponible en el canal para que ustedes lo tomen en cuenta. En la descripción queda el número de contacto por si quieren escribir y adquirirlo. Enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 10. Dice, lea los siguientes aspectos. Primero, vamos a proceder, a mí me gusta siempre, y es una recomendación que también les puedo brindar. Pueden empezar leyendo la pregunta cuando vienen estas opciones de 1, 2, 3, 4. Vamos a leer, dice la pregunta, ¿cuáles números identifican dos aportes del régimen democrático para promover la construcción de sociedades justas, solidarias y respetuosas? Entonces vamos a ver cuáles son dos aportes que promueven esto. Promover prácticas de equidad de género en los procesos electorales. Sí, esto es muy importante y es muy valioso y permite una sociedad más justa, solidaria y respetuosa. La uno sí. Entonces, uno se descartan, por tanto, la opción B y la opción D porque no tienen la uno y ya dijimos que la uno es correcta. Restringir. Recordar que la palabra restringir quiere decir limitar o eliminar. La participación de los partidos políticos minoritarios en las elecciones a escala nacional. No, esto no promueve una sociedad más justa, más solidaria, sino que sería más bien estaríamos ante un régimen autoritario que limite la participación de las minorías. No se puede, no es correcto. La 2 se descarta, entonces ya tendríamos la respuesta, pero seguimos leyendo. La número 3 que acá no trae el número, pero está por acá. La 3 dice fomentar que en los procesos electorales participen únicamente las personas con la mejor preparación académica. Tampoco, no se puede menospreciar a nadie, todos tenemos las mismas oportunidades, tengamos un proceso de preparación académica o no lo tengamos, esto no sería una limitante, no debería ser una restricción, una limitación. Entonces, la 3 no es correcta, la 4 parece que sí, ya la dijimos porque tenemos la respuesta señalada, pero vamos a leerla y confirmar. Promover que los ciudadanos con discapacidad participen directamente en las elecciones a nivel nacional, sí, es valioso. Recordemos que todos tenemos la oportunidad de poder participar en los procesos y de elegir y ser elegidos también. 1 y 4. La opción correcta la seleccionamos y la vamos a enviar. Muy bien. Vamos a la pregunta 11. Da la siguiente información. Ideología política, característica del, ok, vamos a ver cuál es. Promueve el libre mercado. Estaríamos hablando ya con solo esta característica posiblemente del capitalismo, posiblemente, pero no está entre las opciones, entonces parece que no es. Se opone a las ideologías colectivas, rechaza la intervención del Estado, acá ya está la clave, rechaza la intervención del Estado en la distribución de la riqueza, estamos hablando del libertarismo. El libertarismo rechaza la intervención del Estado
y apoya las iniciativas privadas porque son más efectivas que los programas sociales del Estado. ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente la información anterior? Vean acá que algunas características, por ejemplo, la opción A, o la primera de las características que se mencionan, promueve el libre mercado, dijimos que era de una ideología, por eso hay que leer las cuatro completas, las tres, las opciones que traiga, las características que traiga. En este caso, la tercera fue la que nos permitió identificar más claramente que se trataba de libertarismo y que sería la opción correcta. La seleccionamos, socialismo no, anarquismo tampoco y fundamentalismo tampoco. Y enviamos. Vamos a la pregunta número 12 y última de esta primera etapa del examen de educación cívica. Lea la siguiente información. Plantea el antagonismo, es decir, una diferencia enorme entre el proletariado y el capitalismo o el sector capitalista. Propone la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción. Ya con solo estas dos características sabemos nosotros que se trata de la ideología socialista o comunista. Surgió como reacción a la explotación del hombre por el hombre durante la Revolución Industrial. Promueve la búsqueda de la igualdad social y el unipartidismo. La información anterior corresponde a características de la ideología política denominada socialismo. Ya indicamos que la respuesta correcta, anarquismo no, social cristianismo tampoco y socialdemocracia tampoco. Entonces, en este caso, la opción B sería la respuesta correcta, la seleccionamos, la enviamos y estaríamos llegando al final de esta primera etapa en video. Las demás etapas quedan disponibles en la descripción de este video para que ustedes las puedan revisar con calma y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.